Buenas tardes con todos. Gracias por conectarse el día de hoy a este webinar que se va a desarrollar en el marco del plan para fomentar el buen uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. El día de hoy abordaremos una temática bastante interesante, eh, como lo es la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello vamos a contar con la participación del especialista Raúl Quijandría. Él es especialista de la DITE voy a darle ahora las palabras para que pueda presentarse. Adelante, Raúl. Genial, hola, buenas tardes a todos, gracias Sonji por el pase. Bueno, como tú bien lo has comentado, hoy día vamos a desarrollar un taller que está en el marco del plan para fomentar el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo y vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje empleando algunas herramientas de inteligencia artificial, pero sobre todo también centrando la mirada en todos estos conocimientos pedagógicos que lideran los sectores educativos para poder desarrollar y aprovechar estas herramientas tecnológicas que ahora mismo se están utilizando con bastante énfasis, pero que es importante detenernos y poder construir una mirada de uso responsable de estas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una hora de bastante provecho y espero que todos los que nos están acompañando en esta transmisión podamos al término de esta hora de trabajo llevarnos una mirada importante de cómo empezamos a utilizar responsablemente esas herramientas de inteligencia artificial. Una vez más, saludarlos a todos y quedo muy atento para poder iniciar con este webinar. Gracias, Raúl. Definitivamente la inteligencia artificial pues es una tecnología emergente que está ahora viento en popa, ¿no? Y definitivamente es muy interesante el poder buscar cómo integrarla adecuadamente, ¿no? Sobre todo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que va a ser muy interesante para todos los que estamos conectados el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, te voy a dar el pase para que puedas comenzar con la presentación. Genial, listo. Gracias, Sanjay. Bien, yo voy a empezar primero compartiendo pantalla. Voy a compartir en realidad todo mi escritorio, porque por ahí voy a requerir de compartir una presentación, abrir también mi navegador, ¿no? Entonces explorar ahí algunos archivos también que tengo por aquí listos, y de tal manera que para que pueda ser más fluido voy a compartir todo mi escritorio, ¿no? Ahora mismo estoy presentando esta diapositiva, un poco para empezar la mirada sobre inteligencia artificial en el proceso educativo. Hay ahora mismo muchos talleres y muchos esfuerzos que se están dando para abordar responsablemente la inteligencia artificial desde distintos sectores, ¿no? No solo desde el Ministerio de Educación, en realidad también desde la academia, desde la empresa privada. Como tú bien lo comentas, se está abordando con mucha intensidad el tema de la inteligencia artificial. En este taller, lo que esperamos, en este webinar, lo que esperamos es poder construir ese camino responsable, más aún cuando hablamos de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos recordar cada vez que pensamos si es pertinente o no integrar una herramienta de inteligencia artificial o cuál es la herramienta más pertinente para utilizarla, integrarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo más importante es detenernos un poco a reconocer qué entendemos por planificar y qué es planificar, cómo planificamos, ¿no? Eso, digamos, es lo más importante, porque surgen muchas interrogantes en distintos talleres en los cuales también hemos participado, como por ejemplo, cuál es la mejor herramienta para poder construir una sesión de aprendizaje, cuál es el mejor prompt, las indicaciones correctas para poder construir una sesión de aprendizaje. Lo primero que es importante comentar allí, que para poder integrar una herramienta de inteligencia artificial en el proceso educativo, lo primero que necesitamos es tener un docente, un actor educativo con sólidos conocimientos pedagógicos, ¿no? Que comprenda con claridad el enfoque del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Que sepa qué es planificar, que sepa con claridad cómo planifica, ¿no? Cuando todos estos elementos los tiene el docente, entonces la comunicación con una herramienta especializada en el diálogo va a ser mucho más fluido, ¿no? El Currículo Nacional de la Educación Básica, en los programas curriculares, nos detallan con claridad que la planificación es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Y esto es algo que realizamos constantemente, con o sin herramientas de inteligencia artificial. Hemos nosotros
por muchos años planificado actividades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje antes que aparezca la inteligencia artificial generativa y nos hemos apoyado de repente de algunos colegas, de búsquedas en internet. Siempre estamos pensando cuál es la mejor forma de brindar oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan. Y eso es planificar, ¿no? Eso lo podemos hacer con o sin herramientas de inteligencia artificial. Y cuando planificamos hay tres momentos importantes, ¿no? Sobre todo uno cuando pensamos los propósitos de aprendizaje en base a las necesidades de los estudiantes, identificamos las competencias, capacidades, ¿no? Precisamos un desempeño, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes también establecemos criterios para recoger evidencias del aprendizaje, ¿no? Es decir, hay indicadores que nos permiten observar si es que en una sesión de aprendizaje voy a observar el desempeño, voy a alcanzar el desempeño, y hay una rúbrica de evaluación de repente en un instrumento entre muchos otros instrumentos que podría desarrollar para poder observar con estos criterios si voy a alcanzar el desempeño o no. Entonces, toda esta mirada, toda esta lógica enmarcada en el modelo curricular peruano, es el docente quien lidera el proceso, ¿no? Quien empieza este proceso de planificar el propósito, los criterios y diseñar y organizar las actividades más pertinentes para poder alcanzar este propósito de aprendizaje, ¿no? En esa mirada, el docente tiene, digamos, mayor experiencia que una inteligencia artificial, ¿no? No esperamos que con la inteligencia artificial reemplace todas las acciones que viene realizando y planificando por muchos años los docentes peruanos, ¿no? Muchos de los talleres que hemos observado se centran muy potente en el uso de la herramienta, y eso es muy importante, pero también es importante, al igual que ello, centrar la mirada y la figura del docente y sus conocimientos pedagógicos de cómo empieza a guiar a la inteligencia artificial. Hay una frase que yo utilizo en la mayoría de talleres en los cuales he participado, que es: la inteligencia artificial debe guiar a la inteligencia humana, perdón, debe guiar a la inteligencia artificial. En ningún caso debe ser al revés, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos conocimientos pedagógicos sólidos que identificamos si es pertinente o no integrar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí voy a poner dos situaciones. Estas situaciones no tienen inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que tienen? Tienen dos inteligencias humanas potentes comunicándose, y son situaciones que han pasado a diario seguramente, ¿no? Y que muchos de los que nos están acompañando en ese webinar seguramente se van a sentir identificados. Por ejemplo, Carlos, profesor del área de matemáticas, tenía que desarrollar una clase sobre la regla de tres simples. Solicitó el apoyo a Sofía, colega del área, que le ayudara a elaborar esta sesión de aprendizaje. Sofía aceptó y le entregó una clase con 2 días de anticipación. El día de la clase, Carlos no había revisado en realidad detalladamente el material que Sofía preparó y no pudo guiarse adecuadamente. Al darse cuenta durante la ejecución ya de la sesión de aprendizaje, notó que había aspectos que no pudo haber ajustado, o los pudo haber ajustado en su tiempo si él hubiera revisado esta sesión. Entonces la clase no resultó efectiva, no fue lo que esperaba. Estos casos suceden, ¿no? En realidad, no necesariamente con inteligencia artificial. Por años muchas veces hemos solicitado apoyos de nuestros colegas, pero a veces este apoyo no ha sido tan responsable porque estamos trasladando toda la responsabilidad a un colega que haga la sesión por nosotros, que construye una sesión muy potente, pero seguramente no estamos revisando esta sesión de aprendizaje y no resulta efectiva al momento de la ejecución. Estos casos son los que no se deben replicar con una inteligencia artificial. Cuando un docente no tiene claridad sobre cómo planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede terminar preguntándole a la inteligencia artificial: créame una clase para trabajar la comunicación asertiva, ¿no? Pero esto, al ser un prompt muy general, descuida también elementos importantes de la secuencia didáctica, del proceso previo de propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, es mejor ir construyendo con el apoyo de una inteligencia artificial una sesión de aprendizaje, a trasladar todo el rol completo y esperar que me devuelva una respuesta de una sesión de aprendizaje terminada, ¿no? Por ejemplo, veamos la situación número 2. En la situación número 2 tenemos a Leopoldo, profesor del área de comunicación, tenía programada una clase titulada Leemos artículos sobre alimentación y estilo de vida saludable, ¿no? Aprovechó las horas colegiadas para conversar con Gloria, colega de la misma área. Durante la conversación, Leopoldo le preguntó a Gloria si es que cómo podría trabajar la motivación para esta clase, ¿no? Gloria le comentó que tenía experiencia en el tema, ya que había trabajado ese tema recientemente, y le brindó algunas sugerencias. El diálogo continuó y al finalizar la sesión colegiada, Leopoldo salió con nuevas ideas, ¿no?, para poder trabajar esta clase.
Después de desarrollarla, se encontró con Gloria y le comentó que la clase había sido un éxito, ¿no? Entonces aquí tenemos también otra situación sin inteligencia artificial que también sucede constantemente, pero donde vemos una buena práctica, donde dos colegas se fortalecen en conjunto, donde uno solicita apoyo para construir una parte de una sesión de aprendizaje, pero se fortalecen en conjunto y esto resulta mucho más efectivo, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial es eso tal cual, su definición y el término lo detalla, es una inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar las buenas experiencias que también desarrollamos como inteligencia humana en la comunicación diaria hacia la comunicación con una inteligencia artificial. Lo que sucede es que muchas veces estamos trasladando las experiencias no tan apropiadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos un poco en cómo podríamos empezar a construir una sesión de aprendizaje integrando algunas herramientas de inteligencia artificial. Para esto, yo tengo una carpeta que voy a compartir, es esta carpeta que en estos momentos estoy observando, y a la vez también voy a abrir mi navegador y he abierto Gemini, que es una de las inteligencias artificiales, es la inteligencia artificial en realidad de Google. Este es un entorno que en realidad está de primer acceso, es una cuenta genérica, y lo primero que vamos a observar en estas herramientas, que el aprendizaje con respecto al uso de esta herramienta es bastante sencillo, y en realidad todas las herramientas especializadas en el diálogo, por ejemplo, acá al lado tengo también ChatGPT, he abierto ChatGPT, hace unos momentos estuvimos en unos talleres también, estos son chats generados del taller anterior, pero fíjense la dinámica que hemos desarrollado. En realidad, el entorno de estas herramientas tienen unas cajas de texto que te indica ingresa una instrucción aquí y tiene un historial de chats, ¿no? Todas las herramientas especializadas en el diálogo tienen estas dos acciones, ¿no? Es decir, aprender el uso de esta herramienta es muy sencillo, pero ¿en dónde nos debemos detener con más énfasis? Nos debemos detener en cómo empezamos a comunicarnos realmente con estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y yo identifico tres momentos importantes. Un momento en el cual el actor principal, el docente, el actor educativo, el especialista con los conocimientos sólidos pedagógicos construye una buena indicación, ¿no? Y traslada esa indicación a una herramienta de inteligencia artificial. Y el segundo momento en el cual la inteligencia artificial recibe esta indicación, genera una respuesta, ¿no? Y un tercer momento en el cual ya tenemos la respuesta y la figura del actor educativo vuelve a aparecer con mucho énfasis, donde debe validar si esta respuesta es pertinente, se adecua en realidad a lo que espero, puedo mejorarla, puedo complementarla, ¿no? Entonces, estos tres momentos son importantes. Lo que sucede es que a veces estamos descuidando el tercer momento, de validar que estas respuestas en realidad sean correctas. Estos modelos de inteligencia artificial pueden cometer errores, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en Gemini y Gemini te dice claramente en letras muy pequeñas hacia acá al final, te dice que Gemini puede cometer errores, así que verifica las respuestas. ChatGPT también te lo va a decir en letras pequeñas hacia acá al final, ChatGPT puede cometer errores, así que comprueba la información importante. Entonces, todas estas herramientas especializadas en el diálogo pueden cometer errores, eso es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué vamos a utilizar Gemini en este caso? Vamos a utilizar Gemini porque vamos a explorar también algunas funcionalidades que tiene Gemini para relacionarse con otros servicios de Google, ¿no? Gemini es la inteligencia artificial de Google. Y cuando nosotros abrimos una cuenta de Google, siempre vamos acá al lado derecho superior, donde nos aparece Google Apps, que es el botón de aplicaciones de Google. Y desde nuestra cuenta de Google podemos ir a nuestro Gmail, podemos ir a nuestro Google Drive, a calendarios, a una reunión en Meet, y ahora mismo ya podemos ir también a Gemini. Es decir, basta que nosotros abramos nuestra cuenta de Google para poder ingresar a Gemini, ¿no? Y por defecto es una nueva herramienta, es un nuevo servicio que se ha cargado en el caso de los servicios que proporciona Google. Entonces, esta es la herramienta en la cual vamos a trabajar, pero para esto en la carpeta también tengo una sesión de aprendizaje, la estructura de una sesión de aprendizaje y la estructura de una rúbrica. Pero es importante aclarar en algo, esto no es un modelo único, hay que recordar que no existe un modelo único con respecto a una sesión de aprendizaje, ¿no? He dado la mirada en sesiones de aprendizaje de distintas regiones del Perú, la estructura de las sesiones puede ser diversa, pero hay cosas innegociables en una sesión de aprendizaje.
¿no? Por ejemplo, cuando planteamos el propósito de aprendizaje, somos nosotros quienes identificamos las competencias, ¿no? Sabemos que una competencia no se alcanza en una sola sesión de aprendizaje, las competencias se desarrollan a lo largo de toda la formación de la educación básica, ¿no? Es importante aclarar que en la mirada del Currículo Nacional de la Educación Básica, el currículo es una aspiración, ¿no? ¿Y qué es lo que aspiramos? Aspiramos a alcanzar un perfil de egreso. Y para alcanzar este perfil de egreso hay un conjunto de competencias que se desarrollan a lo largo de toda la educación básica, es decir, cuando un estudiante pasa por inicial, primaria y secundaria, como sector de educación aspiramos a que alcance ese perfil de egreso, ¿no? Y para que alcanzarlo tiene que desarrollar estas competencias, y para desarrollar estas competencias se moviliza un conjunto de capacidades, los programas curriculares también ya nos brindan los desempeños por niveles, entonces nosotros podríamos tomar un desempeño por nivel para una sesión de aprendizaje, pero sabemos que estos desempeños tampoco no son camisas de fuerza, podemos precisar los desempeños, y ante este desempeño yo marco mis criterios de evaluación, porque son los criterios que yo, de acuerdo a las necesidades, características de mis estudiantes, nivel de los estudiantes, identifico que puedo observarlos de esta forma, ¿no? Toda esta parte donde planteo el propósito de aprendizaje no se sugiere que una herramienta de inteligencia artificial intervenga, porque somos nosotros los docentes quienes identificamos y desarrollamos todo este proceso de planificación. Pero donde sí puede ser importante o podemos tener cierto apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, quizás cuando generamos una rúbrica de evaluación, en la secuencia didáctica, en los momentos de la sesión de aprendizaje, y esto es algo que venimos haciendo con inteligencia artificial y también sin inteligencia artificial, ¿no? A diario nosotros estamos relacionándonos con nuestros colegas, estamos compartiendo información, estamos buscando en internet, ¿no? Tengo esta sesión de aprendizaje de la comunicación asertiva, voy a internet a buscar material para ver cómo lo han realizado, ¿no? Pero es importante tener en claridad el proceso de cómo nosotros definimos el propósito de aprendizaje bajo nuestra mirada, nuestro enfoque, no el enfoque de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero, yo he traído aquí algunos PRON, estos PRON es importante también mencionarlos que no son una camisa de fuerzas, los PRON se mejoran y van cambiando de acuerdo a qué, van cambiando de acuerdo a las necesidades propias que tenga el docente e identificado en sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un PRON para construir una rúbrica, que puede ser mejorado, correcto, puede ser mejorado, pero vamos a explicarlo un poco por qué es importante plantear una buena indicación, ¿ok? Yo voy a trasladarlo aquí, pero antes desde este mismo documento de Word vamos a explicarlo, ¿no? En este prompt para crear una rúbrica estamos situando primero a la inteligencia artificial, estamos indicándole que actúe como un docente de educación secundaria, que elabore una rúbrica de evaluación, teniendo en cuenta los siguientes criterios, y esto que está en rojo, criterio 1, criterio 2, criterio 3, son los criterios de evaluación que nosotros como docente identificamos. No le estamos trasladando esa responsabilidad a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en realidad podría plantear indicadores por nosotros, sí, podría realizar indicadores por nosotros, pero somos nosotros quienes conocemos a nuestros estudiantes, quienes planteamos nuestros indicadores, ¿no? Y los indicadores de acuerdo a que nuestros estudiantes podamos ir observando aprendizajes en ellos, también a su nivel, a sus necesidades. Entonces nosotros planteamos los indicadores, ¿no? Entonces, estos indicadores, ¿de dónde salieron? De mi sesión de aprendizaje. Yo planteé mis indicadores, pero necesité una rúbrica de evaluación y ante ello le estoy indicando, crea una rúbrica de evaluación, pero estos son mis indicadores, ¿no? Supongamos que solo le hubiéramos planteado a la inteligencia artificial, actúa como un docente de educación secundaria y crea una rúbrica de evaluación para trabajar la comunicación asertiva. ¿La inteligencia artificial lo haría? Sí lo haría, generaría una rúbrica de evaluación. Pero ¿qué pasaría? La inteligencia artificial sabe que una rúbrica lleva criterios y como no se los has planteado, generaría criterios por ti. Y esos criterios no necesariamente serían los que tú has identificado que son pertinentes para observar en esta sesión de aprendizaje. Entonces es importante que tú definas los criterios como docentes, ¿no? Continuando con el PRON, indica, asegúrate que la rúbrica incluya los siguientes niveles de desempeño: aprendizaje en inicio, aprendizaje en proceso, aprendizaje logrado y aprendizaje destacado. Vuelvo al ejemplo anterior. Si solo le hubiera dicho, plantea una rúbrica que para trabajar la sesión de aprendizaje denominada la comunicación asertiva, plantearía indicadores por mí, pero también plantearía niveles por mí, porque la inteligencia artificial sabe que una rúbrica de evaluación lleva niveles,
Pero en este caso estamos ante la mirada de un docente que conoce cómo se hace una rúbrica de evaluación y al conocer cómo se hace una rúbrica de evaluación orienta correctamente a una herramienta de inteligencia artificial. Eso es importante reflexionar con nuestros docentes. Cuando nos preguntan cuál es el PROM más apropiado, lo que les comentaba hace unos minutos, cuál es el PROM más apropiado, bueno, los PROM se van complementando, se van mejorando. ¿Cuál es la herramienta más apropiada? ¿Es ChatGPT, es Gemini, es Copilot, es Mistral, no es Meta u otras? En realidad en cualquiera de ellas puedes encontrar respuestas muy potentes, pero ¿qué es lo más importante? Que el docente conozca los procesos de planificación curricular, en este caso que conozca cómo se formula un instrumento de evaluación. Si el docente no conoce cómo se formula un instrumento de evaluación, que una rúbrica tiene indicadores, tiene niveles, entonces terminará preguntando cosas en el cual la inteligencia artificial decida por él, ¿no? Entonces, eso es lo primero que, este primer momento en donde lo lidera el actor educativo con sus conocimientos pedagógicos es fundamental, ¿no? Entonces, yo voy a copiar este prompt y lo voy a trasladar a Gemini, ¿no? Ahora mismo estoy en Gemini y aquí en la parte donde me dice ingreso una instrucción aquí, yo voy a hacer clic derecho y voy a pegar como texto sin formato. En algunos casos le va a aparecer pegar como texto simple, ¿no? Porque eso va a depender mucho de la traducción del lenguaje de la cuenta de Google con el cual estoy abierto, ¿no? En estos momentos estoy trabajando. Voy a hacerle un clic acá. ¿Y por qué le hago clic derecho, pegar como texto sin formato? Porque en el caso de Gemini tiene un inconveniente cuando hago control V. Si se dan cuenta, si hago control C de un texto que está en un documento de Word o que está en un PDF, reconoce estos saltos de líneas, ¿no? Entonces, mejor, más apropiado es pegar como texto sin formato. ¿Okay? En el caso de ChatGPT no le pasa eso, ChatGPT sí podrían copiar y pegar, ¿no? Entonces, en cuestiones técnicas, cada modelo de inteligencia artificial tiene cuestiones positivas, ¿no? Que se diferencia una de la otra, ¿no? Entonces, vamos a dar un enter allí y vamos a ver qué nos genera este modelo de inteligencia artificial. Le definimos que teníamos 3 criterios, ha considerado 3 criterios, entonces fíjense acá, ¿no? Y ha considerado los 4 niveles, ¿no? Aprendizaje en inicio, aprendizaje en proceso, aprendizaje logrado, aprendizaje destacado, pero puede pasar, por ejemplo, miren acá, ha en realidad generado 4 criterios, ¿no? Entonces puede suceder también eso, pero algo potente que tiene también este Gemini y que agrega a su modelo tiene el tema de las versiones. Entre el prompt que ingresamos y la respuesta que genera el modelo de inteligencia artificial también tiene las versiones. Es decir, en estos momentos me ha generado una rúbrica, pero puede pasar que esta rúbrica en realidad no tiene la mirada que esperabas. Bueno, tienes una versión 2, donde en este caso, por ejemplo, fíjense, en esta versión 2 sí ha considerado 3 criterios, ¿no? Y ha considerado también los niveles que hemos gestionado para esta rúbrica de evaluación, ¿no? Algo también importante que tiene Gemini es que al ser un servicio de Google, se articula con los otros servicios también de Google, ¿no? Entonces aquí debajo hay un botón que se llama compartir y exportar, y esto lo podríamos exportar a documentos. Es decir, yo he escogido en estos momentos la versión 2 y lo voy a exportar a documentos, ¿no? Aquí al lado inferior me dice creando documentos, y luego me va a aparecer en unos minutos, bueno, en unos segundos nada más, abrir documentos. Cuando le doy un clic acá, ya ha abierto el documento, ¿no? Y en estos momentos estoy observando la rúbrica que ha diseñado este modelo de inteligencia artificial. Recordemos lo que hemos comentado hace unos minutos. Hay 3 momentos importantes cuando empezamos a comunicarnos con una herramienta especializada en el diálogo. Un momento en el cual empezamos a construir las indicaciones y ahí la figura del actor educativo es muy importante, tiene que conocer en realidad lo que está pidiendo. Si no conocemos en realidad cómo se construye una sesión de aprendizaje, vamos a terminar haciendo prompts muy vagos, ¿no? Muy de repente ligeros, y esto podría tener dificultades. Entonces, es importante que nosotros pensemos detenidamente cómo estructuramos el prompt. El segundo momento es cuando ya tengo este resultado. En estos momentos yo lo he tenido en Gemini, lo he exportado a un documento, ¿no? Y ya tengo esta propuesta, ¿no? Esta propuesta puede continuar, lo hemos visto en Gemini, tenemos más posibilidades, tengo una versión 3, pero puede pasar que en realidad ninguna de estas versiones sea la más apropiada y el diálogo continúa. Aquí donde está ingreso una instrucción, yo puedo seguir consultándole. Esta rúbrica que me has proporcionado no me parece muy apropiada, podrías brindarme unas siguientes opciones,
y el modelo de inteligencia artificial también va a generar otra propuesta, ¿no? Entonces, por efectos de tiempo, vamos a suponer que esta es la rúbrica que yo voy a tomar como referencia, ¿no? Entonces voy a copiar ese texto que está acá y voy a ir a mi formato, ¿no? Porque esto lo tenemos todos los docentes, ¿no? Y no esperamos que el modelo de inteligencia artificial cambie los formatos que nosotros tenemos, ¿no? En realidad cada institución educativa valida sus formatos a nivel de institución, seguramente ya tienen los formatos de rúbricas, ¿no? Pero el modelo de inteligencia artificial, ¿en qué me está apoyando? Me está apoyando un poco a construir estos niveles de progresión del alcance de este criterio, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar esto que está acá y pegar lo que me ha generado el modelo de inteligencia artificial. Yo voy a reducir un poco aquí el tamaño, ¿no? Pero aquí viene el tercer momento, que es un momento fundamental e importante, ¿no? Donde en realidad el actor educativo reflexiona si es importante esto que en realidad nos ha generado el modelo de inteligencia artificial, si esto se puede complementar, si eso se puede mejorar, ¿no? Y es el docente quien empieza a definir qué tan pertinente es esto que ha generado la inteligencia artificial. Y eso es fundamental, porque vuelvo a recordar lo que nos dice Gemini, ¿no? Gemini puede cometer errores y puede ser que en realidad lo que te ha generado ahora mismo no sea correcto, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer rápidamente solo con respecto a un criterio. Yo este formato ya lo tenía, ¿no? Acá están mis criterios. ¿Y de dónde han surgido mis criterios? Han surgido de mi sesión de aprendizaje cuando yo planteé mis criterios, ¿no? Y con esos conocimientos fui a un modelo de inteligencia artificial y le planteé que me genere una rúbrica para mis criterios, con mis niveles, y en base a ello me he apoyado en esta redacción, ¿no? De la progresión de un criterio de menos a más. Por ejemplo, para el criterio y expresa de manera clara sus ideas y sentimientos en el diálogo, respetando diferentes posturas y puntos de vista. Esta inteligencia artificial me ha propuesto el aprendizaje en inicio expresa ideas de manera vaga o incompleta, dificultad para reconocer y expresar sentimientos. De repente por ahí un término no me parece muy apropiado, puedo cambiar ese término, ajustar, ¿no? Aprendizaje en proceso, expresa ideas de manera clara, pero a veces se centra solo en el propio punto de vista, ¿no? Reconoce algunos sentimientos, pero no siempre los comunica de manera efectiva. Aprendizaje logrado, expresa ideas y sentimientos de manera clara y concisa, demuestra respeto por diferentes puntos de vista, utiliza un lenguaje apropiado para expresar emociones. Aprendizaje destacado, expresa ideas y sentimientos de manera clara, concisa y persuasiva, demuestra empatía y comprensión hacia los demás, utiliza un lenguaje rico y variado para expresar emociones complejas, ¿no? En realidad vemos que sí, la inteligencia artificial en realidad sí se ve un nivel progresivo de menos a más, ¿no? Pero aún así podemos validar, podemos mejorar, ¿no? Pero ya tenemos un insumo que nos puede permitir cerrar un instrumento de evaluación. Entonces voy a regresar ahora a Gemini, y algo que mencionábamos en alguno de los talleres es que cuando utilizamos estas herramientas especializadas en el diálogo, y eso resalto esto sobre todo, herramientas especializadas en el diálogo, debemos especializar también los chats en los cuales empezamos a comunicarnos, ¿no? Ustedes mismos ahora, yo los invito a que vean, seguramente muchos ya han trabajado en Gemini, en Copilot, en ChatGPT, vean cómo está el historial de sus chats, es decir, al lado izquierdo, y se van a percatar que hay 1, 2, 3, 4, 30, 40, 50, 100 chats, ¿no? Y eso, por ejemplo, no es una buena práctica, porque realizar esa acción es como plantear una pregunta y esperar que me respondan muchas personas diferentes, ¿no? Entonces, hay que trasladar las buenas prácticas de una comunicación normal que realizamos también en la comunicación humana, y yo sugeriría, por ejemplo, en este caso, voy a cambiar de nombre, y para mí este chat se va a denominar instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación. Cambiar nombre, ¿no? De tal manera que en este chat yo voy a especializar, ¿no?, a esta herramienta de inteligencia artificial para la creación de instrumentos de evaluación. De repente mañana yo tengo que hacer otro instrumento de evaluación, otra rúbrica, la siguiente semana también, el otro mes también, y voy a seguir alimentando este chat con respecto a la creación de instrumentos de evaluación, ¿no? No voy a generar un chat suelto por cada acción que deseo, por cada instrumento de evaluación, porque eso también de alguna forma desordena la comunicación que tenemos con estas herramientas especializadas en el diálogo, ¿no? Vamos a continuar
con la sesión de aprendizaje, ¿no? Ahora mismo hemos utilizado inteligencia artificial para generar un instrumento, una rúbrica de evaluación. Pero ¿qué fue clave? ¿Qué fue importante? Fue importante que el docente haya planificado bien el propósito de aprendizaje e indicado sus criterios y sus niveles, ¿no? Más allá de qué herramienta utilizó, utilicé Gemini, eso lo pude haber hecho con ChatGPT, lo pude haber hecho con Copilot, ¿no? La figura del docente y los conocimientos pedagógicos del docente es clave, ¿no? Más allá de la herramienta, eso es muy importante. Y si continúo explorando en mi sesión de aprendizaje, defino mis competencias transversales, las capacidades que voy a observar y movilizar de estas competencias transversales, el enfoque que voy a darle a mi sesión de aprendizaje, los valores, actitudes, todo ello no lo tiene que dar una inteligencia artificial. Nosotros lideramos todo este proceso, pero ¿dónde sí podríamos integrar una herramienta de inteligencia artificial o sugerencias de una herramienta de inteligencia artificial? En la secuencia didáctica. Y esto lo hacemos constantemente, ¿no? No solo con modelos de inteligencia artificial, y siempre pongo estos casos porque en realidad mucho antes de que aparezca la inteligencia artificial generativa especializada en el diálogo, nosotros como inteligencia humana hemos venido fortaleciéndonos y apoyándonos en conjunto para construir y para planificar, ¿no? Trabajamos y participamos de espacios colegiados, de todos nos enriquecemos, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas son las que debemos trasladar a una inteligencia artificial e identificar en qué parte es apropiado de mi sesión de aprendizaje podría integrar una herramienta de inteligencia artificial y en qué parte no es apropiado, porque es el docente quien debe liderar esa mirada de planificación y que reconoce también de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Esa figura es muy importante. Por ejemplo, en los prompts que hemos traído de sugerencia, tenemos aquí algunos prompts de sugerencia para el inicio de la sesión de aprendizaje. Voy a tomar el prompt de inicio de la sesión de aprendizaje que está acá, pero haciendo énfasis que ninguno de estos prompts son modelos únicos, ninguno de estos prompts son recetas, ¿no? Estos prompts se van a complementar, se van a mejorar, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que identifique el docente, al estilo de cómo plantea su sesión de aprendizaje, la secuencia didáctica, ¿no? Pero sí es importante que considere elementos que permita orientar a la inteligencia artificial, ¿no? Lo que comentábamos, la inteligencia humana debe guiar a la inteligencia artificial, en ningún caso al revés, porque si descuidamos algo, la inteligencia artificial va a tomar probabilidades para responder sobre el elemento que tú no le has dado, ¿no? Entonces, eso también es muy importante reconocerlo. Vamos a ir otra vez a Gemini y voy a generar un nuevo chat, ¿ok? Y en este nuevo chat voy a copiar el siguiente prompt, pegar como texto sin formato, ¿no? Y voy a reflexionar desde acá, desde el documento de Word, que se aprecia un poco mejor, y luego vamos a Gemini. En este prompt para el inicio de la sesión de aprendizaje, detalla, actúa como un profesor del área de comunicación del nivel secundaria. Esto pudo ser de repente del nivel primaria, no es que en estos momentos, digamos, están trabajando solo prompts de secundaria, ¿por qué no de primaria? La planificación en realidad es, como lo detalla el currículo, el arte de pensar, imaginar, crear situaciones para que nuestros estudiantes aprendan, lo hacemos en todos los niveles, ¿cierto? Tanto en primaria como en secundaria, planificamos y de forma creativa pensamos cuál es la mejor forma de que nuestros estudiantes sigan aprendiendo, ¿no? Entonces aquí le estoy brindando una sesión de aprendizaje denominada la comunicación asertiva y sobre todo espero observar el siguiente desempeño, ¿no? ¿Y por qué colocamos el desempeño? ¿Por qué sugerimos en este caso el desempeño? ¿El desempeño de dónde está surgiendo? Está surgiendo de mi sesión de aprendizaje, ¿no? En donde he determinado, ese es el desempeño que espero observar para esta sesión de aprendizaje, ¿no? Y aquí surge un debate interesante, ¿no? Algunos colegas pueden comentar, pero coloquemos también la competencia, coloquemos también las capacidades, ¿no? Y en realidad, ¿podríamos agregarla? Sí, ¿no? Sí podríamos agregarla, pero también es importante reflexionar que algunos prompts pueden ser muy ligeros y algunos prompts también pueden terminar siendo muy extensos. Por ejemplo, ¿no? Un docente puede decir, créame una sesión de aprendizaje para trabajar la comunicación asertiva. Eso es muy genérico, va a devolver una sesión de repente muy descuidada, no considerando elementos que tú has propuesto, pero también hay situaciones que hemos observado donde el docente plantea, créame una sesión de aprendizaje para trabajar la comunicación asertiva, para trabajar esta competencia, para movilizar estas capacidades, ¿no?
para poder observar este desempeño con estas indicadores de evaluación, para trabajar esta rúbrica de evaluación, y mi clase va a iniciar de esta forma y voy a desarrollar de esta forma y quiero terminar mi clase de esta forma, ¿no? Entonces, cuando generamos un prompt así tan extenso que termina siendo toda una página, nos preguntamos, en realidad no necesitas a la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya has hecho toda tu clase, sin que te des cuenta, ya le has dicho las competencias que vas a trabajar, las capacidades, desempeños, indicadores, le has dicho cómo va a ser el inicio, cómo va a ser el desarrollo, qué actividades deseas, le has dicho cómo vas a cerrar. Entonces, ese tiempo que te ha demandado hacer un prompt de 1 o 2 páginas, ya terminaste de hacer tu sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es importante ver qué elementos son importantes y recordar que estas herramientas son especializadas en el diálogo, y el diálogo continúa. No esperamos que con un prompt de 1 o 2 páginas el resultado va a ser el correcto. Puede ser que no sea el correcto, pero debemos continuar preguntando, repreguntando, ¿no? Hasta que encontremos una propuesta que nos puede parecer apropiada, pero aún así siempre la mirada, recuérdense del tercer momento en los que les comenté, la mirada del docente va a ser importante porque él debe validar que estas respuestas en realidad son pertinentes, se deben ajustar en algo, ¿no? ¿Y por qué aquí proponemos el desempeño? Porque acuérdense que el desempeño no está desconectado de algo, el desempeño está observando en realidad una competencia, ¿no? Movilizando un conjunto de capacidades, ¿no? Y estos desempeños, para poder observarlo, hay criterios de evaluación, de repente también hay evidencias de aprendizaje que apuntan a ese desempeño. Entonces, toda esa mirada como docente, nosotros tenemos claridad en ello, ¿no? Entonces, le estoy solicitando que actúe como este docente que va a observar este desempeño en la clase. Pero como estoy en el inicio, le solicito, bríndame sugerencias para el inicio de la clase, considerando esto, y le doy puntos importantes, ¿no? Un saludo inicial, una breve motivación, preguntas de recojo de saberes previos, y luego una situación que los motive al desarrollo de la clase. Esto puede variar. No hay una camisa de fuerzas, no hay una receta en el cual, digamos, todas las clases deben iniciar así, ¿no? Cada docente tiene su propio estilo de cómo plantear, porque el proceso de planificación nos dice eso, es un arte creativo de poder pensar cuál es la mejor forma de enseñar. Entonces, de repente algunos plantean una situación problematizadora, entonces yo le puedo decir, mira, para el inicio de clase plantea el saludo inicial, luego una situación problematizadora, el recojo de saberes previos luego, ¿no? Tengo solo 15 minutos, entonces eso no es una camisa de fuerza, se puede ir mejorando siempre el PRON, de acuerdo a las características de cada uno. Pero veamos qué nos devuelve, ¿ok? Vamos a copiar esto y vamos a llevarlo ahora hacia Gemini. Y hasta acá, ¿no? Y vamos a darle un Enter, ¿ok? Veamos qué es lo que sucede ahora, ¿ok? Listo, nos dice absolutamente, aquí tienes una propuesta para el inicio de tu clase, ¿no? Hace énfasis que está realizando el inicio de la clase sobre comunicación asertiva, diseñada para captar la atención de tus estudiantes y prepararlos para el desarrollo de la clase. No le he pedido toda la sesión de aprendizaje, pero sí le he pedido que me apoye cómo podía plantear el inicio de la clase. Y esto lo hago constantemente con muchos colegas. Les pido asesoramiento, mira de tu experiencia cómo me puedes apoyar. Esas buenas prácticas donde aprendemos en conjunto con una inteligencia humana, debemos trasladarlo a una inteligencia artificial. Acuérdense las dos situaciones que vimos al inicio del webinar, ¿no? Una situación que no era apropiada y una situación que era mucho más apropiada de comunicación entre dos inteligencias humanas. Ahora aquí está un docente con una inteligencia artificial, pero el docente está guiando lo que espera, guiando con claridad, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial le ha propuesto esto, un saludo y presentación de la clase, buenos días jóvenes, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una habilidad muy importante para nuestras relaciones, la comunicación asertiva. ¿Alguien sabe qué significa ser asertivo? Hay una pausa para escuchar las respuestas, una conexión con la vida diaria. La comunicación asertiva nos permite expresar nuestras ideas y sentimientos. Entonces, continúa. Luego una motivación de 2 a 3 minutos, porque le solicitamos que plantee una motivación breve. Luego un recojo de saberes previos, lo planteado en 5 a 7 minutos, preguntas abiertas, ¿qué entiendes por comunicación? ¿No? Y luego una situación motivadora, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha generado algo de acuerdo al prompt que hemos detallado, ¿no? Y ha planteado para 20 minutos un saludo y presentación, una motivación, el recojo de saberes previos y la situación motivadora, ¿no? Entonces, ha planteado de acuerdo a lo que hemos solicitado. Estamos ya en el segundo momento, ¿no? Puede pasar, yo voy a copiar esto, lo voy a tener aún ahí, que de repente esta no sea la respuesta más apropiada. Acordémonos, Gemini también tiene el tema de los versionados. Ahora mismo
De repente puedo observar la versión 1, puedo observar la versión 2, puedo observar la versión 3, o de repente me gusta un poco algo de la versión 1, me gusta un poco de la versión 2, podría apoyarme de la versión 3 y yo termino validando, esto es lo mejor para nuestros estudiantes, ¿no? Pero no es que solo copio y pego y listo, ya está la sesión de clase. La figura del docente es muy importante, más allá de la herramienta que se utilice. Todas las herramientas pueden realizar esta interacción, las herramientas especializadas en el diálogo. Quizá en la interacción Gemini te apoya un poco más porque tiene estas versiones, pero ChatGPT también lo podría hacer, ¿no? Yo podría plantear esto en ChatGPT, me va a devolver un resultado, no me aparece estas versiones como ventanas emergentes acá, pero el chat continúa, el diálogo continúa. Yo le podría decir a ChatGPT, mira, esta versión que me has compartido no me parece apropiada, ¿puedes brindarme una segunda versión? Y ChatGPT te va a brindar una segunda versión. Puedo pedirle una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces, la mirada no está en la herramienta. La herramienta va a funcionar y va a ser efectiva de acuerdo a que el docente, con sus conocimientos sólidos pedagógicos, pueda comunicarse correctamente con una herramienta especializada en el diálogo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este es lo apropiado, yo lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi sesión de aprendizaje, ¿no? Estoy en la secuencia didáctica, estoy en el inicio, yo voy a pegar esto, pero obviamente no vamos a quedarnos con solo copiar y pegar, ¿no? Ahora mismo por efectos del taller y por efectos prácticos estamos haciendo esta acción, pero vuelvo a resaltar lo que hemos comentado en el inicio. Hay 3 momentos importantes, ¿no? Y ahora estamos ya en el tercer momento, donde el docente debe validar si esto en realidad es pertinente o no, ¿no? De repente la presentación yo la puedo hacer en 2 minutos, la puedo hacer en 3, la puedo hacer en menos, ¿no? Me parece que el recojo de saberes previos lo puedo hacer en menos tiempo, en mayor tiempo. Esta pregunta me parece que no es muy apropiada para los estudiantes, porque ya en realidad abordamos la comunicación en general en otro tema, ¿no? Entonces, es el docente bajo la mirada pedagógica quien define si esto es pertinente o no. Pero, ¿qué es potente acá? Que el docente empieza a construir de la mano con una herramienta de inteligencia artificial como una herramienta de consulta, pero él conoce lo que está generando y está validando. No solo le pide, créame, una sesión de aprendizaje para trabajar la comunicación efectiva y listo, copia y pega toda la sesión de aprendizaje. Ahora mismo hay modelos de paga que te permiten crear sesiones de aprendizaje donde solo le dices, tengo esta sesión de aprendizaje que realizar y ya crea toda la sesión, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo nos demanda en realidad ver si la competencia que ha definido es la apropiada, si las capacidades en realidad están de forma correcta, si el desempeño que ha precisado es el pertinente para esta temática, ¿no? Si los indicadores son los apropiados de acuerdo al nivel de mis estudiantes, ¿no? Y eso me va a demandar más tiempo. Es mejor en realidad que nosotros asumamos la responsabilidad como docentes de que planificamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y en base a ello consultamos a la inteligencia artificial progresivamente y vamos mejorando en conjunto, ¿no? Entonces, ya tengo una propuesta, ¿no? Para poder plantear el inicio, tengo que validarlo aún. Por ejemplo, de repente, por acuerdo institucional, siempre todas las clases al inicio se recuerdan los acuerdos de convivencia. Yo puedo ahora colocar acá los acuerdos de convivencia. Y esto es algo que, por ejemplo, no se sugiere que se lo solicitemos a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si le pedimos acuerdos de convivencia, va a generar acuerdos de convivencia, pero no necesariamente sean los acuerdos que en realidad se han quedado como, valga la redundancia, acuerdos al inicio del año y que nos acompañan todo el año escolar, ¿no? Somos nosotros quienes sabemos cuáles son esos acuerdos. Entonces yo puedo agregar acuerdos de convivencia y definir aquí, ¿no? Respeta las opiniones de sus compañeros, ¿no? Entonces aquí continúo. Y eso, por ejemplo, no necesito una inteligencia artificial para poder realizarlo, pero en esta parte donde me da luces de cómo plantear el saludo, la motivación, el recojo de saberes previos, sí podría ser interesante utilizar una herramienta especializada en el diálogo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ahora estoy en el desarrollo, podría también utilizar una consulta, un prompt, indicaciones para el desarrollo. Por ejemplo, yo voy a ir ahí y acá algo que comentábamos, los chats deben ser especializados, ¿no? Acá este chat es de instrumentos de evaluación. Yo necesito hacer mañana otro instrumento, voy a ir a este chat, pero ahora estoy en un chat que por defecto Gemini le ha dado de nombre planificar clase de comunicación. Yo puedo cambiarlo y puedo decirle que en realidad este chat se llama consultas sobre sesiones de aprendizaje. Y lo voy a utilizar como un chat de consultas sobre sesiones, ¿no? Este modelo ha reconocido que yo le he pedido plantear el inicio, ahora voy a pedirle plantear también el desarrollo, ¿no? Pero
Fíjense aquí en este documento, que lo vamos a ver creo con más claridad. Sigo en mi sesión de aprendizaje. Acuérdense que nuestro desempeño nos acompaña toda la sesión de aprendizaje, continúo observando este desempeño, pero ahora estoy en otro momento de la sesión de aprendizaje, ¿no? Y en este momento de la sesión de aprendizaje le estoy solicitando que me brinde sugerencias para el desarrollo de la clase, cuánto tiempo dispongo, espero realizar actividades de trabajo en equipo con mucha participación de los estudiantes, dispongo de materiales concretos como cartulinas, plumones, colores, ¿no? Pero este prompt para el desarrollo puede complementarse mucho más aún. Hay varios elementos ahí que todavía se pueden agregar, ¿no? Por ejemplo, de repente tengo estudiantes en el aula que tienen algunas necesidades educativas especiales, puedo también considerar eso en el prompt, sí podría considerarlo también, ¿no? Para que de repente tengo estudiantes con déficit de atención, para que considere las actividades en el cual incluye estudiantes con déficit de atención, cuántas veces hemos consultado a especialistas o actores educativos adicionales para que nos apoyen y orienten cómo intervenir en este caso. ¿Podríamos hacerlo con una inteligencia artificial? Sí, podríamos hacerlo, lo agregaríamos en el prompt. Claro que validaríamos, ¿no? Siempre es importante validar estas respuestas, ¿no? De repente agregamos la edad de los estudiantes para que las actividades que generen estén de acuerdo a las edades de los estudiantes, entre otros elementos que podemos agregar. Estos prompts se complementan y se mejoran de acuerdo a qué, de acuerdo al análisis y a la situación que voy a desarrollar en mi sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces yo voy a copiar esto y voy a ir otra vez a Gemini y ahora acá voy a dar un Enter, ¿ok? Entonces ahora mismo ha generado, ¿no?, el desarrollo de una sesión de aprendizaje en 40 minutos. Es importante tener en cuenta que lo que genera una herramienta especializada en el diálogo no siempre es lo ideal, ¿no? Ahora mismo nos ha generado, nos muestra también las versiones en el caso de Gemini para cada una de las respuestas y preguntas que planteemos, ¿no? Y demos una mirada, ¿no? Nos dice, excelente, el inicio de la clase ya está planteado. Sobre todo esto, observen lo que dice. Excelente, el inicio de tu clase ya está planteado de manera muy motivadora. ¿Qué te da a entender esto? Que este modelo de inteligencia artificial no se desconecta de lo que planteamos en un inicio. Sabe que tú antes le solicitaste el inicio, ¿no? Y que ahora estás en el desarrollo. Y el modelo de inteligencia artificial te lo manifiesta, ¿no? Puede ser en algunos casos que también lo omita, ¿no? El inicio de tu clase ya está planteado de manera muy motivadora. Ahora te propongo algunas actividades para el desarrollo de la clase que te permitan alcanzar los objetivos planteados y fomentar la participación activa de tus estudiantes. Desarrollo la clase en 40 minutos, te propone una actividad tormenta de ideas y conceptualización, comienza recordando breves ideas, definición de asertividad, ¿no? Características de la comunicación asertiva. En la lista de características principales de la comunicación asertiva, clara, directa, respetuosa, empática, etcétera, ¿no? Luego tiene una actividad 2 que se llama trabajos en equipos, creando escenarios, ¿no? Formas de formar equipos. Si se percatan, en la ruta está utilizando elementos que le hemos solicitado, ¿no? Por ejemplo, a cada equipo entregale una tarjeta con una situación comunicativa diferente, por ejemplo, pedir un favor a un profesor, expresar un desacuerdo con amigos, solicitar un cambio o un trabajo en grupal. ¿Y por qué solicitó que se realice a través de una tarjeta? De repente porque en nuestro PRON indicamos que teníamos para esta sesión de aprendizaje cartulinas, plumones, colores, y ha considerado esos elementos para plantear esas actividades, ¿no? Si no consideramos elementos importantes, si descuidamos un elemento, puede pasar que la inteligencia artificial genere otra cosa que de repente no necesariamente tenemos en nuestra aula, ¿no? Recuerda que todas esas herramientas de inteligencia artificial detrás tienen millones de redes neuronales interconectándose, consultando millones de bancos de información y respondiendo con probabilidades lo más apropiado que esperas al prompt que tú has indicado, ¿no? Entonces, por eso no podemos descuidar aspectos importantes. Vamos a suponer que esta versión es la versión que me parece apropiada. Yo voy a copiar esta parte de las acciones y voy a ir a mi sesión de aprendizaje en la parte del desarrollo, lo voy a copiar acá, ¿no? Pero viene el tercer momento fundamental y clave, ¿no? Donde el docente identifica si en realidad estas actividades que me ha propuesto la inteligencia artificial para esta sesión de aprendizaje, para observar este desempeño, con esta rúbrica con estos criterios, voy a poder alcanzarlos, voy a poder observar correctamente a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el rol del docente es fundamental, más allá de conocer la herramienta. Como les comentaba, la curva de aprendizaje con respecto al uso de la herramienta es muy sencilla. Estas herramientas tienen una caja de texto que te pregunta, ingresa aquí una instrucción, y sobre ello un historial de
de diálogos, ¿no? Pero es importante resaltar el rol fundamental del actor educativo. Sus conocimientos pedagógicos van a hacer que genere un prompt pertinente, ¿no? Si yo quisiera utilizar ChatGPT, Géminis, Copilot, Mistral, Gamma y otras herramientas, en YouTube hay millones de videos para conocer el uso de la herramienta, ¿no? Pero es importante que como docentes nos sentemos con nuestros actores educativos y podamos reflexionar sobre esta mirada pertinente de centrar que estas herramientas responden a una indicación correcta. Y esa indicación correcta está alineada a que el docente esté preparado pedagógicamente para comunicarse con una herramienta especializada en el diálogo, ¿no? Entonces, eso sobre todo es muy importante, que debemos centrar la mirada, el valor del docente y la figura del docente en este camino responsable en el uso de herramientas de inteligencia artificial es fundamental, ¿ok? Entonces, por el tiempo, creo nos va a ganar un poco el tiempo. Vamos a tener otros webinars también en los cuales vamos a continuar reflexionando sobre estas herramientas. Yo te voy a dar el pase, Sonji, de repente ahí para ir cerrando este webinar, y una vez más agradecerle a todos los que se han conectado en esta hora y poder seguir fortaleciéndonos juntos, que es muy importante. Desde la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación tenemos ese compromiso de ir fortaleciéndonos y mejorar en conjunto también con la opinión de cada uno de los actores educativos que hoy nos han acompañado. Te doy el pase, Sánchez. Gracias, Raúl. Definitivamente todo lo que has estado presentando pues ha sido muy interesante, creo que para todos los oyentes y bueno, que están visualizando. Creo que una pregunta que me surge de cara a esto es que, y bueno, para ayudar también a todos los que nos visualizan, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos recomendarías, ¿no? O recomendarías a todos los docentes, ¿no? Para poder utilizar en este proceso de planificación. Sí, gracias, Sonji, por tu pregunta. Y en realidad es una de las preguntas que surge más en los talleres. Ahí yo lo que sugeriría es centrar la mirada en no la herramienta, ¿no? Sino en la figura y el rol importante del docente, ¿no? Porque en realidad existen muchas herramientas ahora mismo para poder comunicarnos y solicitar respuestas para crear distintas situaciones, no solo sesiones. Ahí me parece que se está acoplando un poquito el audio. Ya, genial. Entonces, la figura del docente sí es importante, y al inicio del taller justo mencionaba eso, ¿no? Que en realidad pueden haber muchas herramientas para poder trabajar distintas acciones, pero la figura y los conocimientos pedagógicos es lo que debe hacer que guiemos correctamente la generación de contenidos en esas herramientas de inteligencia artificial. En el 2022, cuando OpenAI lanza la primera versión de ChatGPT, acerca la inteligencia artificial generativa más a los ciudadanos en general, ¿no? Y a partir de allí ha sucedido una carrera muy acelerada de miles de aplicaciones que trabajan situaciones específicas como generación de imágenes, generación de presentaciones, generación de repente de otros trabajos, documentos, sesiones, investigaciones, consumiendo modelos de inteligencia artificial, ¿no? Todas estas cosas lo podríamos hacer también con estos modelos de inteligencia artificial especializadas en el diálogo, ¿no? Pero que es fundamental que el docente conozca cómo plantear y cómo solicitar esos documentos que espera como respuesta, ¿no? Por eso que en los talleres siempre acentuamos, ¿no? Si tenemos un docente con claridad, ¿no?, del enfoque curricular, con claridad de cómo planificar una sesión de aprendizaje, ¿no?, de cómo de repente conducir la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje, de marcar los indicadores que respondan y observen un desempeño, ¿no?, de cómo se construye un instrumento de evaluación. Cuando tenemos todos estos elementos, en realidad la comunicación con una herramienta, sea ChatGPT, sea Copilot, sea Gemini, sea Mistral, sea Meta, cualquiera de ellas y muchas más, en realidad podría terminar diciendo muchas cosas más, porque cada vez hay más herramientas especializadas en el diálogo y otras también acciones, va a ser más fluido, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos elementos, un docente preparado, la comunicación va a ser más efectiva, va a ser más fluida, ¿no? Como casos como lo que hemos visto en este taller, ¿no? Y es importante resaltar
que estos PROM no son modelos únicos a seguir, ¿no? Cada actor educativo que nos está acompañando hoy puede mejorar y fortalecer estos PROM, de acuerdo a lo que él identifique de su propia planificación, ¿no? De conocer a sus estudiantes, ¿no? Conocer lo que espera alcanzar en sus estudiantes. Entonces, todo esto está en constante evolución, está en constante mejora, ¿no? Eso es lo que yo resaltaría cuando la pregunta viene hacia la herramienta, ¿no? Centrar la mirada en el potencial que tenemos como inteligencia humana, como docentes, para poder liderar este camino y acompañar un uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Eso sobre todo, Sonji. Gracias, Raúl. Creo que es importante aclarar este punto, ¿no? Para evitar de repente confusiones. Te comento que están conectados de diferentes partes de nuestro país, desde Piura, Cajamarca, La Libertad. Por aquí también veo en los comentarios Huancavelica, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante significativo este webinar el día de hoy. Bueno, agradecer a todos los presentes, ¿no? Veo que no hay alguna consulta adicional, ¿no? Creo que ha estado todo bastante claro y bueno, agradecer nuevamente a todos los docentes que están conectados desde las diferentes partes de nuestro Perú. Y bueno, te doy la palabra así para despedirte y ya poder cerrar este webinar. Listo, gracias Sonji por estas palabras, permitirme brindar estas palabras finales, no solamente agradecer a todos los actores educativos que nos acompañan de distintas partes del Perú, comentarles también que desde la Dirección de Innovación Tecnológica y Educación estamos también desarrollando talleres en las 26 direcciones regionales, entonces ahí también nos venimos enriqueciendo un poco, conversando con los profesores de innovación pedagógica, y desde su experiencia venimos construyendo y mejorando este plan, ¿no? Que tenemos como meta para poder iniciar este camino responsable, no solo del uso, sobre todo de el aprovechamiento de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Un fuerte abrazo a todos y nos encontraremos en un próximo webinar que se sigue marcando en el marco del plan para fomentar el buen uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Un fuerte abrazo. Saludos.